usted. La idea es que trabajemos administración, que en caso de que no se conecten ahorita los otros dos muchachos, trabajamos lo de matemáticas que me comentaba la maestra que tenía duda. Sí, profe. ¿Revisó algunos ejercicios en particular de matemáticas? Sí, varios. Porque entonces lo que podríamos hacer es que si tiene algún ejercicio en particular del cual no entendió, usted me lo dice o me lo comparte y lo resolvemos y lo explicamos. Vamos a darle solamente unos, como le digo, unos minutos, compañeros, a ver si se conectan. Sí. Ok. Bueno, a ver, no, no se ha conectado todavía ninguno de sus otros compañeros. Si quiere, entonces dígame la expresión. Igual la resuelvo aquí en un documento de Word y lo voy a explicar. ¿Tiene alguna expresión a la mano? Sí, tengo una duda en expresiones algebraicas. Dígame un ejercicio en particular o yo escojo el que crea conveniente. Sí, ustedes cojan. Entonces, si queremos trabajar sobre expresiones algebraicas, lo primero que podríamos revisar es el lenguaje algebraico. Sí. Ahí le puse un documento. Entonces, si queremos lenguaje algebraico, yo puedo decir, por ejemplo, la edad de Carlos Nadia, buenas tardes. Vamos a revisar tal vez ahorita en un momento más algo de administración. Estoy checando unas dudas sobre matemáticas para que si usted igual le queda claro, pues qué bien. Si tiene alguna otra duda, pues igual me la comenta y la trabajamos. Y en un momento más trabajamos algo de administración. Entonces, estamos revisando el lenguaje algebraico. Pues decíamos, en ocasiones un ejercicio dice, ¿cuál es la edad de Carlos y tiene el doble de años que su hermano? Y la suma de ambos es 12. Hoy tenemos un ejercicio donde necesariamente ocupamos lenguaje algebraico. Entonces aquí, para sacar expresiones algebraicas, lo primero que, como se trata de un problema razonado, nos vamos a guiar por lo más fácil que podamos representar. Por ejemplo, decimos, conocemos la edad de Carlos. Abel,
Pues es la que estamos poniendo. Eh, Entonces podemos poner edad de Carlos. Y como no lo conocemos, escogemos una variable. ¿Cómo le llamaríamos a la edad de Carlos? Como X. depende de la edad de su hermano, pues le vamos a Ok. poner Y. Y luego tenemos también dentro de la información la edad de su hermano. ¿Alcanza a ver el texto? A ver, Sí. la edad de su hermano, pues como tampoco lo conocemos, le ponemos X. ¿Sí? Ahora, hay una relación entre la edad de Carlos y la edad de su hermano. Me dice que es el doble. Entonces voy a poner Y, que es la edad de Carlos, es igual a ¿cuánto? Al doble de la de su hermano. Pero su hermano tiene X, entonces ¿cuánto será el doble de su hermano? ¿Cómo representamos el doble? A ver, 2X. 2X, ¿verdad? Entonces decimos que Y sería igual a 2X. Y esa es una primera ecuación. Ahora, también sabemos que la suma de ambas edades, es decir, Y más X, es igual a ¿cuánto? A 12. Dice que la suma de ambos es 12. Y aprovechando eso, pues entonces yo hago una sustitución. En lugar de Y voy a poner 2X, porque sé que son lo mismo. Y tendría que 2X más X es igual a 12. Y ya tengo la ecuación que me va a resolver el problema. ¿Qué hacemos ahora? Pues lo que tendría que hacer, pues yo veo que 2X y X son términos semejantes. Pues los puedo sumar y decimos que 2 más 1 es 3. Es que 3X. Y eso es igual a 2. De aquí, si despejo la X, me queda X es igual a ¿cuánto? A 12 entre 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? 4. Y aquí manejamos expresiones que tienen que ver con álgebra, ¿no? Decimos del doble, es una expresión para el doble. Decimos que la suma de las edades, como no los conocemos, ponemos X más Y. Y como tiene la expresión o la palabra es, esa la traducimos como un igual. Pues tenemos Y más X es igual a 12. Hasta aquí, esto es el lenguaje algebraico. Y bueno, también utilizamos esto como punto de partida para poder hacer las ecuaciones. Este es, digamos, como que nuestra traducción. Lenguaje real, lenguaje matemático. Y luego después, la información que viene en el enunciado, lo traducimos en estas ecuaciones. Esa es una primera información de sus dudas, ¿verdad? Ahora, pudiera ser que tengamos que me dice el cuadrado de un lado. ¿Cuánto es el cuadrado de un lado de una figura? De un cuadrado, digamos. Valga la redundancia. ¿De qué estamos hablando? Decimos que esto es el área. ¿Recuerda la fórmula del área de un cuadrado? Lado por lado, ¿no? Lado por lado. Pero lado por lado es lo mismo que ¿qué? Lado por lado. Lo puedo escribir. Si el lado cuánto mide, pues no sabemos. Podemos decir que es X. Y si lo multiplico por X, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es X por X? A ver, X al cuadrado. X al cuadrado, exactamente. Y eso me da otra forma de cómo expresar lenguaje cotidiano, ¿verdad?
Esto es x cuadrado. A ver, nadie nos decía que 2x. X por x no es 2x, nadie, es x cuadrado. ¿Sí? Eso lo había puesto desde la anterior. Ah, perdón. Ok. Ahora, díganme cualquier expresión que hayan visto en matemáticas para traducirlo. Podríamos decir el producto de dos valores es igual al doble de 3. Si uno es menor que el otro, ¿cuáles son estos valores? Seguramente la respuesta es relativamente sencilla. ¿Cuáles serían los valores? A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Cuáles son esos dos valores? Em, ¿Nadie tiene una idea? Podría ser. ah, o sea, tiene que ser con lenguaje algebraico, ¿no? Entonces podría ser cualquier letra, X o Y. Sí. Primeramente, queremos saber cuáles son esos valores. La respuesta sería numérica, pero el procedimiento sí sería con lenguaje algebraico. Pero como es un ejercicio tan sencillo, podemos saber la respuesta sin utilizar lenguaje. Sin embargo, ahorita lo voy a usar para encontrar. Pero sin hacer el desarrollo algebraico, ¿cuáles serían esos dos valores? ¿Qué valor les viene a la mente? ¿Estarían de acuerdo que sería 2 y 3? sí, Multiplicados dan 6 y uno es mayor que el otro. Ahora, ¿cómo hacemos eso algebraicamente? Pues el producto de dos valores. ¿Un valor cuál sería? Pues es X. ¿Y el otro valor? Pues Y. ¿Y multiplicados cuánto da? Dice que es igual al doble de ¿cuánto? De 3. Ahí ya puse el producto de dos valores. Ahí está, X por Y. Es igual al doble de 3. Es igual a 2 por 3. Si uno es mayor que el otro, ¿qué valores son? Pues ahí lo tengo. O X vale 2 y Y vale 3, o X vale 3 y Y vale 2. ¿Por qué? Pues porque X por Y decimos en matemáticas que es lo mismo que Y por X. Pero independientemente de cuál sea Y y cuál sea X, pues necesariamente un valor es, es 2 y el otro es porque cumplen con la información. El producto de dos valores es igual al doble de 3. Como XY es lo mismo que YX, entonces, pues necesariamente los únicos valores que me darían este 6, pues tendría que ser 2 y 3. ¿Hay alguna otra pareja de números que me dé 6 multiplicados?
A ver, piensen en los números que multiplicados me den 6. ¿Cuáles serían? Pues podríamos decir 6 y 1. Pero, porque 6 por 1, ¿cuánto es? 6. 6, ¿verdad? O sea, el producto funciona, esos números funcionan y uno es mayor que el otro. La primera parte funciona, pero si yo digo el doble de 6, ¿cuánto es? Es 12, que es diferente de ¿cuánto? De 6. Entonces, el primero que sea el 6 parece que no funciona. Y otra opción sería el doble del otro número, que es 1. ¿Cuánto es el doble de 1? Pues es 2. Y tampoco, y también es diferente de 6. Entonces, esta pareja, aun cuando cumple una parte de la información, no cumple la segunda. La única que cumple es la primera información. De ahí que las respuestas son 2 y 3. Aquí tenemos algunos datos del lenguaje algebraico. Si vamos avanzando el lenguaje algebraico, lo que nos interesa enseguida es saber la cuestión de los términos. Vamos a escribir un término. Por ejemplo, yo puedo tener 3x cuadrada. Es un término. Ya este es el lenguaje algebraico. Voy a escribirlo más grande. Ahí tengo un término algebraico que me dice que es el triple del cuadrado de un número. Bueno, es que está la otra parte. Una es del lenguaje ordinario, cambiarlo al lenguaje matemático o algebraico. Y al revés también. El lenguaje algebraico, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo se interpreta en el lenguaje ordinario? Aquí decimos que es el triple del cuadrado de un número. Esto se lee como el triple del cuadrado de un número. A ver, vamos a poner ahora lo siguiente. Aquí tengo otra expresión. ¿Cómo leemos esto? A ver, ¿cuál sería su interpretación? ¿Cómo leemos esto? No, no como está exactamente en matemáticas, sino tratando de utilizar un lenguaje ordinario, común y corriente. Si le preguntamos a cualquier Sería persona, a lo mejor lo va a decir diferente. ¿Cómo lo diría cualquier persona? ¿Cómo podría la decir? mitad La mitad del, ¿cómo se llama? Del cubo de un número. del cubo de un número. ¿De acuerdo? Eso, eso, eso podría ser una muy buena interpretación. Pero a lo otro que me interesa es que si yo tengo este término, que ya lo leímos, esto tiene 3 elementos. El 3, la X y el 2. ¿Cómo se le llama al 3, Abel? Nadie si sabe lo puede decir. ¿Cómo le llamamos al 3 en matemáticas? No recuerdo. Coeficiente. Al 3 le llamamos coeficiente. Voy a anotarlo aquí. El 3 es un coeficiente. La X, ¿cómo le llamamos a la X? Variable.
Es una variable, esa sería una respuesta bien. Es una variable. ¿O de qué otra manera le llamamos? Es una variable o literal, así le llamamos. Y el 2 más pequeño, ¿es un qué? Es un exponente. 2 es un exponente. Ahora, ya que identificamos eso, entonces les voy a poner otra expresión para que utilicemos esa información y reforcemos. Ahora voy a ponerle, aquí le voy a poner -2 y le voy a poner 4 y para hacerlo más difícil, vamos a ampliar esta expresión. En lugar de 4, le voy a poner aquí un 3, no, un 2. Bien. Y en lugar de X, le voy a poner una letra Y. Entonces, vuelvo a preguntar. Coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? -2. Es el -2. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora preguntamos, ¿cuál es la literal? X y Y. Tenemos dos, ¿verdad? Tenemos X y tenemos Y. ¿Cuál es el exponente? 4 y 2. El 4 y el 2, ¿de acuerdo? Tenemos exponentes. Pero cuando tenemos dos variables, necesariamente obliga a hablar de lo que sería el grado. ¿Sí? Y en el grado lo expresamos como la suma de los exponentes en un solo término. Si yo sumo los exponentes, ¿cuánto me da? X y Y. No, el grado sería, si sumo los exponentes, que son 4 y 2, el grado sería 6. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces hasta ahí vamos con un solo término. Pero pudiera ser que en lugar de un término yo tenga dos, tenga por ejemplo X más Y. ¿Cuántos términos tengo ahora? Pues decimos que cuando aparecen dos expresiones separadas por un signo de más o de menos, nos van a indicar cuántos términos hay. Si hay un signo de menos separando, indica que hay dos términos. Aquí tenemos dos términos. ¿Y qué exponente tienen? ¿Cuál es el exponente? Pues ya decimos que ahí no se ve ningún exponente, ¿verdad? Y cuando no se ve ningún exponente, decimos que es 1. ¿Y cuántos exponentes tenemos ahí en esa expresión? 2. 2. ¿Y qué valores serían? Pues sería 2. 1 y el otro también es 1. Bueno, y por último, el grado, entonces, ¿de qué grado sería? 2. Abel, ¿de qué grado sería? Ya nadie nos dijo que 2. ¿Usted qué piensa? También 2. Pues no, dijimos que era el exponente en un solo término y aquí no tengo un término, tengo dos. Si yo checo el exponente del primero, ¿cuál es el exponente del primero? De ese término. 1. ¿Y el de Y? También 1. 1. Entonces decimos que si están en un mismo término, como el de arriba, se suman. Pero aquí no están en un solo término, son dos términos. Aquí lo tengo que fijarme es
el exponente de ese término, el exponente de ese término, y tomo el mayor. ¿Cuál es el mayor? ¿O cuál es el más grande exponente que aparece? 1. 1. Entonces vemos que el grado es 1. Por otro lado, porque son dos términos, a esto le llamamos binomio. Bueno, vamos a manejar ahora otra expresión. Y con esto termino este punto y vamos a otro. Por ejemplo, yo tengo x cuadrada más 2x menos 1. Entonces hacemos las mismas preguntas. ¿Cuántos términos? ¿Cuántos términos son? 3. 3 términos. Ok, aprovecho de una vez. Si son 3 términos, ¿cómo le llamamos a esto? ¿Cómo le podemos llamar? Trinomio 1. Es un trinomio, así es un trinomio. Preguntamos, ¿cuáles son los exponentes? 2 y 1. 2 y 1. ¿Cuál es el grado? 2. ¿Qué opina usted, Abel? Que es 3. Es 2, porque si revisamos los exponentes, en el primer término, ¿de qué grado es? 2. 2. En el segundo, ¿de qué grado es? 1. ¿Cuál es el mayor? El del 2. Por lo tanto, es de grado 2. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si esto le aclara más lo que tenía de expresiones este, de expresiones algebraicas. ¿Le aclara a usted, Abel? Sí. Sí, veo otro tema. Ecuaciones cuadráticas y de tercer grado. Bueno, pues aprovechando la última expresión, a las de grado 2, ¿cómo se le llama? Se le llama cuadráticas. Es decir, cuando hablamos de expresiones cuadráticas, hablamos de expresiones que puede tener 1, 2 o 3 términos o más, pero el exponente más grande es un 2. Ya que hablamos de expresiones cuadráticas, vamos a tener, por ejemplo, la siguiente. Voy a copiar algo parte del anterior para trabajar. Yo tengo x cuadrada más 2x más 1. Y yo quiero resolverla. Les pueden decir, resolver la siguiente ecuación. Ahí tenemos una ecuación. Resolver la siguiente ecuación. ¿Y qué significa resolver la ecuación? Lo que significa es encontrar, vamos a ponerlo, esto significa encontrar los valores de x de tal manera que si los sustituimos en la ecuación, es igual a 0. Eso es lo que significa resolver esa ecuación. ¿Cómo le hacemos? Bueno,
Si tengo yo una cuadrática en particular, lo más sencillo es utilizar fórmula general. Con fórmula general. A ver, ¿se acuerda de la fórmula general? A lo mejor no, ¿verdad? Dígame si se acuerda o no. No, no recuerdo. Creo que Sí. sí. A ver, dígamela, Nadia. Es x igual a menos b Dígame más menos. poner la ecuación para que se entienda bien. Aquí vamos a tener menos b más menos, Más menos. ¿correcto? Más menos La raíz cuadrada de b cuadrada la raíz cuadrada de b cuadrada. creo. Voy a poner b cuadrada, sí. Menos 4ac. Menos 4ac. Y por Y último nos todo falta lo que va sobre abajo, 2a. entre 2a. Esa es la fórmula general. A ver, ahora, ¿qué significa eso de A, B y C? Bueno, normalmente cuando yo tengo una ecuación como esta, el número que va antes de la x cuadrada, le llamamos A. El número que va antes de la x, a ese le llamamos B. Y el número que está extra, le llamamos C. Entonces ahí modifiqué para que viera cuál es A, cuál es B y cuál es C. Para este problema, ¿cuánto vale A? Ahí tiene la ecuación arriba. ¿Cuánto vale A? ¿Uno? Vale 1. ¿Por qué decimos que es 1? Porque no tiene nada. Y de nuevo, cuando no tiene como coeficiente nada, decimos que es 1. ¿Cuánto vale B? 2. A ver, ya le ganaron a B, póngase más rápido. ¿Y cuánto vale C? 1. Vale 1. Entonces ya sé cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, entonces vamos a sustituir en la fórmula. Entonces, B dijimos que vale 2, entonces aquí pongo menos 2. En lugar de B voy a poner el 2. En lugar de A vale 1. En lugar de C vale 1 también. Y abajo también le ponemos 1. Ahí ya sustituí los valores. Bueno, ahora hago la simplificación. Lo mismo lo voy a simplificar. El menor se queda igual, pero 2 al cuadrado, ¿cuánto sería? 4. 4. Aquí pongo 4. ¿Y cuánto es 4 por 1 por 1? 4. Sería 4. Me va a quedar 4 menos 4. Y abajo es 2 por 1. ¿Cuánto me queda? 2. Entonces, realmente la expresión se reduce a eso. Pero 4 menos 4 me da 0. Y la raíz de 0, pues es 0. Entonces, realmente no le tengo que sumar ni restar nada al menos 2. Entonces, yo pongo lo siguiente. Arriba solamente me va a quedar menos 2. Y abajo me queda un 2. ¿Cuánto es menos 2 entre 2?
¿Cuánto es? -1. Menos 1. Entonces me dice que la respuesta debe ser menos 1. Entonces tenemos que solución x es igual a menos 1. Y esta es la respuesta al problema de encontrar la solución a la cuadrática. Podemos verificarlo. Ya sabemos que si x vale menos 1, veamos en la ecuación. Regresamos a la ecuación. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? ¿Cuánto es Uno. menos 1 al cuadrado? Es 1. ¿Y 2 por menos 1? -2. Menos 2. Entonces ahí me quedaría 1 menos 2 más 1. ¿Cuánto es 1 menos 2 más 1? -1. 1 menos 2 más 1. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es Cero. eso? Pues es 0. Efectivamente, como decíamos, nos va a salir igual a 0. Ahí nomás estamos haciendo una comprobación. No era necesaria, pero para que vean que los valores que encontramos, si los sustituimos, me da la ecuación igual a 0. Entonces podemos tener la tranquilidad y la seguridad que si yo tengo una cuadrática y la quiero resolver, si utilizo la fórmula general, me va a dar la respuesta. Ahora, ¿es el único método? No, no es el único método. Vamos a ver rápidamente otro. Hago la ecuación. Y ahora decimos, vamos a factorizar. Como es un binomio al cuadrado, se supone que es el resultado de multiplicar dos binomios. Voy a poner los dos binomios. Como es x cuadrada, a fuerzas, los dos binomios tienen x. Entonces le voy a poner x en ambos. Y luego decimos, dos números que multiplicados me den 1. Dos números que multiplicados me dé 1, que es el último número. Y sumados me da el coeficiente en medio, que es 2. ¿Qué números son? Los números que multiplicados me den 1 y sumados me den 2. ¿Cuáles son esos dos números? ¿No los vemos? ¿Cuáles son los dos números que multiplicados me den 1 y sumados me den 2? Pues sería 1 y 1. Yo multiplico 1 por 1, me da 1. Y 1 más 1 me da 2. Significa que aquí dentro debo ponerle más 1, que es el resultado del primer número. Y el otro 1 lo pongo enseguida. Más 1. Y ahí ya factorizamos x cuadrado más 2x más 1. Y luego decimos, tomo cada uno de los factores. Este es un factor. Y este sería otro factor. Entonces tomo un factor nada más porque son iguales. Y decimos, x más 1 debe ser igual a 0. ¿Por qué debe ser igual a 0? Porque sabemos que si lo sustituimos me tiene que dar 0. ¿Y cuál es la única opción de que una multiplicación dé 0? Pues que uno de ellos sea 0 o que los dos sean 0. Entonces de ahí partimos que x más 1 debe ser igual a 0. Si yo despejo de aquí la x, ¿qué me quedaría?
X es igual a ¿cuánto? Pues el 1, que es positivo, pasa del lado derecho como negativo. Y me va a quedar como 0 menos 1. ¿Y cuánto es 0 menos 1? Pues es menos 1. Aquí sacamos que, por lo tanto, la solución es menos 1. Que fue lo mismo que encontramos acá arriba. Que la solución era menos 1. ¿Preguntas, Abel, Nadia? No. Ok. No, profe. Ok, vamos a ver otro tema. Podríamos ver el tercer grado. Ya vimos fórmula general. Veamos enseguida ahora rápidamente uno de sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones significa que voy a tener dos o más ecuaciones. Y normalmente cuando hablamos del sistema de ecuaciones nos referimos a ecuaciones lineales. A eso nos referimos cuando hablamos de sistemas de ecuaciones. Vamos a manejar uno con dos ecuaciones. Son lineales, son dos ecuaciones. Un ejemplo podría ser el siguiente. A ver, abusamos de su claridad. Nadia, dígame una ecuación lineal. Y ahorita le pido otra vez. Nadia, ¿cuál sería una ecuación lineal? 3x menos 2. ¿Es una ecuación lineal? Creo que sí. Sí es lineal, nada más que hay un detalle. Cuando hablamos de ecuaciones lineales, la solución nos dice que debemos de tener el mismo número de variables que el mismo número de ecuaciones. Si yo dejo esa como ecuación lineal aceptable, yo no puedo ya poner otra ecuación porque es una sola variable. Para resolverlo con eso